Continuamos en Entre Líneas y decíamos que nos íbamos a ocupar de aquí hasta el final del programa de temas económicos, ¿no? Del escenario tan complejo que tiene la Argentina, bueno, en particular por la cuestión inflacionaria, pero también hay muchos otros temas que están en las últimas horas afectando, por ejemplo, al aparato productivo por algunos cortes de gas que se dieron en algunas grandes empresas de Córdoba capital, como también en Buenos Aires y en Santa Fe, la falta del gasoil y las complicaciones en el sector productivo agropecuario y también en el transporte de pasajeros. Muchos temas que están, por supuesto, generando mucho ruido en la economía nacional y vamos a ver, bueno, analizar cómo se observa esto desde el empresariado cordobés. Para eso está Manuel Tagle ya en comunicación con nosotros. Es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lo saludamos. Manuel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué Manuel, tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Un ¿cómo va? gusto de Bien. estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos, por Hola. estar ahí. Sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, díganos primero cómo está viendo, ¿no? En líneas generales el panorama económico y con la óptica de los empresarios, ¿no? En este caso en particular desde el interior del país. Manuel, ¿nos escucha? A ver si podemos, bueno, ya lo vamos a recuperar esa comunicación. Es Manuel Tagle que está, bueno, allí con nosotros. Decíamos, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, una de las entidades que conforman el G6 cordobés y que estuvo hace poco tiempo justamente el grupo de las 6 grandes entidades empresarias de Córdoba, reunido incluso con el gobierno de la provincia de Córdoba, analizando un poco el escenario económico. ¿Manuel nos escucha ahora? No, se cayó. Bueno, ya vamos a recuperar esa comunicación en instantes nada más. Bueno, la intención era un poco analizar, ¿no?, el escenario económico, muchas dificultades que se van acumulando, que no se terminan de resolver. Mencionábamos la cuestión inflacionaria, pero hay otras más. Y una perspectiva hacia adelante para los próximos meses con muchos signos de interrogación, especialmente en el campo energético, ¿no?, donde, bueno, las proyecciones en la provisión de gas, por ejemplo, son un gran interrogante en la Argentina que se viene de aquí hasta los meses de mayor frío, ¿no?, julio, agosto, que es donde naturalmente aumenta la demanda de los residenciales y, bueno, la oferta de gas disponible, bueno, podría no alcanzar, como lo hemos analizado en programas anteriores, a cubrir esa demanda vigente. ¿Lo tenemos a Manuel ya? A ver, Manuel, buenas Sí. noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, le pedí una mirada sobre el escenario económico en general en la Argentina, ¿no?, desde la óptica de un empresario o del empresariado cordobés en este caso. Bueno, estaba diciendo antes que se interrumpiera un poco el audio, no sé si me escuchan bien ahora, Perfecto. que bueno, estamos muy preocupados porque estamos asistiendo a un desenlace anunciado de la situación económica que vive el país, anunciado porque sabemos los resultados que generan estas políticas que este gobierno está llevando a cabo, una política donde estamos inmersos en controles, en cepos cambiarios, una diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre de casi el 100%. Eso genera enormes tensiones, ha generado una escasez de divisas. El país está sin divisas en este momento para importar. Y bueno, y no solamente eso también, sino controles de precios y prohibiciones de exportación, etcétera. Creo que todo esto era previsible y lamentablemente la salida que tiene esto es una salida difícil, complicada, porque hay que respetar los lineamientos de los mercados, liberar en cierto modo las variables económicas para que encuentren su lugar, el lugar de equilibrio. Y eso tiene un cierto costo, hay que hacerlo de manera prudente, pero es inexorable, las variables se van a ajustar. Por ejemplo, el tema del gas que mencionaste recién, el tema del gasoil, es un tema muy preocupante porque el gobierno se ha descuidado y ahora tiene que importar esos dos productos y no tiene los dólares suficientes y además se han encarecido a un triple o cuádruple del valor de hace unos meses.
con lo cual la situación es realmente preocupante y límite en la Argentina. Creo que vamos a pasar momentos difíciles, que no quiero ser un agorero en el sentido de decir que estamos ante una situación muy complicada, pero realmente estamos cerca de llegar a una situación difícil de resolver si no se toma un cambio de rumbo, no se adopta un cambio de rumbo y se inspira confianza y previsibilidad. Inclusive el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un acuerdo que fue medianamente condescendiente con la Argentina porque no se le exigió grandes correcciones. El presidente en una presentación pública ironizó que realmente ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario sin realizar ningún ajuste, lo cual no es cierto. El Fondo Monetario le ha pedido que se ajusten las tarifas. Hace 2 años que están congeladas las tarifas de energía eléctrica y de energía en general, el gas, con lo cual la situación es muy complicada y creo que se suma a esa complicación económica por los errores que se han tomado en la política económica, que se han adoptado, las tensiones que hay hoy internamente en el partido que gobierna entre el presidente y la vicepresidente, que tienen una visión completamente opuesta, o por lo menos sustancialmente, y inclusive no hay diálogo. El papel que ha hecho la vicepresidente ayer en una intervención en el Parlamento de la Eurolat, que es un parlamento entre Europa y Latinoamérica, ha sido realmente perjudicial para el país porque lo usó como una tribuna partidaria, política, y creo que eso le resta seriedad al país. Creo que tenemos que saber que hoy en día el país tiene que ser más respetuoso de las normas internacionales, de los contratos, de los convenios internacionales, y creo que estas cosas afectan a la previsibilidad del país y bueno, y también la inflación que acaba de conocerse, un 6,7% de índice de precios en marzo, también refleja los desequilibrios que hay en la macroeconomía del país. Déficit fiscal importante, emisión de moneda que fue muy importante y descontrolada en el año de la pandemia, pero que después no se tomaron las medidas para controlar esa excesiva emisión monetaria, están empezando a aparecer y a repercutir en la sociedad argentina, y esto obviamente es preocupante. Manuel, normalmente las tensiones en el mercado cambiario suelen señalarse como razones que justifican en este país el aumento de precios. Ahora el mercado cambiario está tranquilo, ¿no? Con el dólar blue incluso por debajo del dólar solidario. Sin embargo, los aumentos de precios siguen a una mayor escala que la del año pasado. ¿Esto tiene que ver precisamente con la situación política que usted mencionaba o con otros factores? Sí, el tipo de cambio libre ha tenido un amesetamiento porque hay un carry trade que se llama, que entran algunos dólares desde el exterior para ser colocados en bonos que se ajustan por el SER, que es la inflación argentina, y se tornan atractivos. Entonces, eso ha significado una cierta oferta de dólares en el mercado que ha aplacado un poco a la demanda. Pero creo que eso es transitorio y no es algo consistente. Creo también que los ajustes de precios que se han producido reflejan lo que acabas de decir, un problema de desconfianza en el gobierno, la falta de previsibilidad que significan estas pujas que hay internamente en el gobierno, y a su vez un proceso de escasez también, porque al tener restricciones para importar, la competencia comienza a ser cada vez más difícil porque no hay productos importados, no hay insumos importados con la fluidez que debería haber para abastecer a las industrias y por lo tanto las industrias producir con mayor volumen los productos que producen, y eso repercute en que se ajustan los precios para cubrirse por posibles aumentos del tipo de cambio, por posibles aumentos derivados de la escasez de oferta que genera las restricciones a las importaciones. Bien. Manuel, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un placer estar ahí en Río Cuarto. Que anden muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.
Ahí estaba Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, decíamos una de las grandes entidades empresarias que tiene la provincia. Bueno, el presidente de esa institución señalando las dificultades que existen, naturalmente muchas, en el plano económico, y también señalando este ruido político que tiene, Marcos, el gobierno y que de alguna manera también es una variable más que influye en el plano económico, ¿no? Evidentemente. Sí, hay muchas razones que están alimentando la inflación. La cuestión política, por supuesto, no contribuye a generar el marco de previsibilidad que se debe generar, de certidumbre en una situación de crisis económica tan profunda. Pero también hay situaciones como restricciones, ¿no?, en la oferta, complicaciones para importar. Lo vemos en algunos rubros, ¿no? Neumáticos, por ejemplo, claro, ¿no?, que casi no hay en el mercado. Eso hace que lo poco que hay eleve los precios. Los cortes de gas, ya advirtieron las industrias también que van a generar una menor producción, y a menor producción de artículos hay menos en el mercado, y por lo tanto los que están cuestan más, ¿no?, lo cual también termina retroalimentando la inflación en un contexto muy complejo, muy difícil, que además tiene la faceta política casi descontrolado, con muy difícil resolución de parte del gobierno nacional. Bueno, dijo recién Manuel Tagle, va a ser inexorable el sinceramiento de muchas de las variables que hoy parecen atadas con alambre, ¿no?, en la economía. Bueno, nos quedamos en este tema.